Descubierto. 5 increíbles y sorprendentes secretos para transformar tu estrés en paz. Ahora mismo. Clara se encontraba en la cocina, el aroma del café recién hecho intentando ahogar el eco de los gritos infantiles que la envolvían. Las risas de sus hijos, un consuelo momentáneo, se desvanecían en la vorágine de su vida. Vestir a María, de 6 años, y a Pablo, de 4, mientras discutían sobre quién debería ser el primero en sentarse a la mesa, se había convertido en una rutina agotadora. A pesar de que amaba su trabajo como enfermera, el desgaste emocional que esto implicaba la dejaba hecha polvo. Las horas en el hospital, lidiando con el sufrimiento ajeno, no se comparaban con los retos que enfrentaba al volver a casa. Cada vez que el reloj marcaba el fin de su turno, una mezcla de alivio y ansiedad la inundaba. La noche caía sobre Madrid, y Clara, ya exhausta, se sentó al borde de su cama. Las vibraciones del vecindario murmuraban a través de la ventana. Pensamientos reprimidos le asaltaban. ¿Sería suficiente dedicar su vida al bienestar de otros, mientras su propia vida se desmoronaba lentamente? Las palabras de su madre resonaban en su mente. La fortaleza reside en el corazón, le decía, pero ¿qué sucede cuando el corazón se siente completamente destrozado? Justo cuando creía que había encontrado su equilibrio, una noticia aterradora la golpeó. Su madre, quien había sido su soporte siempre, ahora enfrentaba una enfermedad potencialmente devastadora. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un torbellino de angustia se acomodó en su pecho. Ese día, mientras vaciaba el desván de su madre, su mirada se detuvo en un viejo baúl. Al abrirlo, encontró diarios de su abuela. Relatos de luchas, resiliencia y descubrimientos la envolvieron. Las palabras escritas en sus páginas parecían estar imbuidas de un poder inquebrantable. La historia de su abuela, una mujer que había encontrado paz en la tormenta, floreció ante su imaginación. A pesar de ello, al compartir sus hallazgos con amigos y colegas, las risas burlonas surgieron como un eco doloroso. «Meditación, por favor, no tenemos tiempo para sueños», le dijeron, sembrando dudas en su mente. Cada palabra desestabilizaba su única tenue esperanza de hallar respuestas. Aún así, una chispa de determinación se encendía dentro de ella. Clara se propuso integrar esos secretos antiguos en su vida. Comenzó a meditar en las mañanas, un lujo que antes ni consideraba. Junto a sus hijos, cocinaba y compartía risas, buscando un refugio en la conexión familiar. Pero el peso de la enfermedad de su madre, una sombra persistente, la acechaba a cada paso. Las noches se tornaban interminables, y el estrés la consumía más rápido de lo que podía combatirlo. El domingo llegó, y con él, la decisión más difícil que había tomado. Clara sintió que debía enfrentar a su familia. Se sentaron alrededor de la mesa, un lugar que siempre había sido familiar, pero que ahora sentía distante. Con la voz temblorosa, empezó a compartir las enseñanzas que había descubierto, liberando un torrente de emociones que amenazaban con abrumarla. Sus esfuerzos por transformar su angustia en palabras se sintieron insuficientes ante las miradas escépticas que la rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Clara miró a los rostros de su familia, cada uno sumido en una mezcla de sorpresa y duda. Un frío sudor la recorrió al darse cuenta de que, en lugar de encontrar apoyo, podría estar sembrando el terreno para una nueva tormenta. Las palabras que salieron de su boca parecían volar al viento, y su corazón se hundió en la incertidumbre. ¿Podría su búsqueda de paz y conexión ser suficiente para transformar el caos que la rodeaba?
La respuesta parecía eludirla, dejándola en la cuerda floja, entre la esperanza y el desasosiego. La mañana siguiente, Clara despertó con el sentimiento de haber cometido un error al abrir su corazón. Las risas de sus hijos se mezclaban con su creciente malestar. El eco de su vulnerabilidad resonaba en su mente. En la hospitalidad de su cocina, donde solía encontrar consuelo, su rutina se tornaba cada vez más autoimpuesta y pesada. Volvió a aquella mesa del domingo, donde sus palabras habían quedado en el aire como un eco ensordecedor. Mientras preparaba el desayuno, una inquietud la acechaba. La idea de enfrentarse a la desconfianza de su familia la llevó a preguntarse por qué había compartido esas verdades. ¿Por qué exponerse a sus críticas? Había sido un intento sincero de conexión, pero ese ardor se transformó en miedo. Pensó en cómo la gente suele ocultar su vulnerabilidad y desear que otros la ignoren. Clara necesitaba recordar que su deseo de sanar era lo que la guiaba, aunque eso la convirtiera en blanco de burlas. Durante el día, en el hospital, el ambiente parecía una continua lucha. Cada paciente al que atendía le recordaba el dolor y la fragilidad de la vida. Aunque se exigía ser fuerte, sentía que su fortaleza empezaba a desvanecerse. En sus momentos de descanso, revisaba los diarios de su abuela, buscando respuestas en su sabiduría. Las palabras estaban ahí, aunque parecían distantes, como susurros en una tormenta. Aquella noche, mientras miraba hacia el cielo estrellado, sus pensamientos se centraron en una pregunta. ¿Qué significaba realmente soltar el control? Al llegar a casa, Clara decidió cambiar su enfoque. Ya no podía limitar su búsqueda de tranquilidad a las meras palabras. Se plantó en la cocina, los brazos cruzados, y decidió que trataría la meditación como un experimento práctico, una forma de comprender aquel viejo secreto aquella su abuela había adoptado. Se sentó en el suelo, en medio de juguetes esparcidos y cerró los ojos. Al principio su mente divagaba entre preocupaciones y gritos, como un torrente descontrolado. Sin embargo, algo empezó a cambiar. Al volver a centrar su atención en su respiración, observó que no podía controlar el ruido externo, pero sí podía decidir qué hacer con sus pensamientos. Fue en ese instante que comenzó a sentir un poder sutil. Sentada en el suelo, Clara experimentó una conexión inesperada con sus emociones, una comprensión de que la serenidad no era un destino, sino un proceso en sí mismo. Sintió que cuando soltaba el control sobre el resultado, una paz insignificante pero tangible, se apropiaba de su espacio interno. Sin embargo, el desafío de buscar esa paz en su vida familiar persiste. Los rostros de sus seres queridos lurideaban en su mente. Su madre aún luchaba con su enfermedad, y el dolor de esa realidad era innegable. Aún así, Clara decidió que no podía rendirse. En su esencia, sabía que quería compartir este nuevo enfoque. ¿Podría su familia comprender su necesidad de desahogarse, aunque ellos no lo veían como un camino válido? La tensión aumentaba, y su determinación también. Mientras se preparaba para un nuevo encuentro familiar, tomó un papel y comenzó a anotar sus pensamientos. Necesitaba presentar no solo lo que había aprendido, sino por qué era vital para ella. Pero al alzar la vista del papel, notó que su hijo Pablo había entrado a la habitación mirándola con curiosidad. «Mamá, ¿por qué no dices que todo estará bien, aunque no sea así? ¿No es eso el secreto?» La pregunta inocente de su hijo la golpeó como un rayo. Clara sintió un torrente de emociones recorrerla. Esa era la esencia de lo que había estado buscando. La aceptación del dolor, la verdad en la vulnerabilidad. Mientras su corazón latía con fuerza, supo que debería mostrar a su familia que el camino hacia la paz no era ser invulnerable, sino reconocer y aceptar la lucha. De repente, la presión en su pecho se transformó en determinación. Clara comprendió que era el momento de llevar esa verdad a la mesa, sin filtros, sin ediciones. La lucha por el crecimiento personal empezaba ahora, y en ese preciso instante, una idea comenzó a germinar en su mente.
compartir sus hallazgos y experiencias, no solo en su familia, sino más allá. Había algo en la vulnerabilidad que resonaba profundamente. Clara se enfrentó a la siguiente puerta a abrir, una que la llevaría más allá de su hogar. Sin embargo, el eco de su inseguridad aún reverberaba. ¿Y si no saben cómo lidiar con lo que les compartiré?, pensó. Esa duda también requería una confrontación. Con cada latido, la urgencia de actuar se intensificaba, y mientras Pablo la observaba, Clara supo que ya no había marcha atrás. El momento de compartir su verdad y sus secretos se acercaba. Clara se despertó antes de que el sol asomara en el horizonte. La noche anterior había sido un torbellino de emociones y reflexiones, y el eco de su decisión resonaba en su mente como un mantra. Era un nuevo día, y con él, una oportunidad para poner en práctica lo que había comenzado a explorar. No se trataba solo de meditación, sino de hacer de su experiencia un puente hacia un cambio auténtico, tanto para ella como para los que la rodeaban. Quizás era hora de construir esa conexión que tanto anhelaba, pero este no sería un camino sencillo. Durante los siguientes días, Clara elaboró un plan. En su mente, visualizaba un espacio seguro, un momento sagrado donde pudiera compartir sus pensamientos y reflexiones con su familia. Las palabras de Pablo resonaban en su interior, recordándole que la verdad, aunque difícil, podía liberar tanto como oprimir. Sin embargo, la barrera del miedo al rechazo amenazaba con desbordar su confianza. Se sintió como un equilibrista en la cuerda floja, pues cualquier malentendido podría sumergirla en la frustración. Mientras lo pensaba, decidió acudir a su abuela. Aunque ya no estaba físicamente presente, Clara abría cada día su diario, empapándose de la sabiduría que había dejado atrás. En una de las páginas encontró la mezcla de simplicidad y profundidad que siempre la había encantado. La vida es como un río, había escrito. Hay que aprender a fluir y a danzar con sus corrientes, sin pretender controlar su curso. Esa metáfora la hizo reflexionar. ¿Podría ella fluir entre la aceptación y la conexión con dueños de su propio viaje emocional? Al regresar al trabajo, Clara se adentró en un nuevo enfoque con sus pacientes. En lugar de mantener la distancia profesional habitual, comenzó a compartir sus propias experiencias de vulnerabilidad, pequeñas anécdotas que ayudaban a humanizar su práctica. A veces, un simple relato sobre su propia lucha con el estrés generaba un ambiente donde las emociones afloraban y la curación sucedía. Notó que al abrir una ventana hacia su mundo interior, sus pacientes respondían con una apertura que jamás había experimentado antes. Esto hizo que se sintiera más realizada, reafirmando su creencia de que compartir era un acto de valentía. Sin embargo, la angustia por el momento familiar que se aproximaba no la dejaba en paz. Con cada interacción en el hospital, se preguntaba si esta nueva forma de ser realmente produciría un efecto en quienes más amaba. La noche antes de la reunión, se sentó frente a su espejo, reflexionando en voz alta sobre lo que pretendía decir. Su propia voz resonaba con fuerza en la habitación vacía, llevándola a un profundo estado de autoconfrontación. ¿Qué ocurriría si sus palabras causaban confusión o dolor? Su mente oscilaba entre el miedo y el deseo de autenticidad. A la hora señalada, sus familiares se reunieron alrededor de la mesa. Clara sintió como la ansiedad ascendía en su pecho, pero en vez de perderse en el abismo de sus inseguridades, recordó el modo en que había conectado con sus pacientes al ser vulnerable. Era su momento. Alzó la mirada, y sin permitir que las dudas la paralizaran, empezó a hablar con una sinceridad que la sorprendió incluso a ella misma. «Quiero compartir algo importante», comenzó, su voz firme a pesar de los temores. «Se trata de cómo enfrentar nuestro estrés y dolor para encontrar paz». Las miradas curiosas de su familia la alentaron a seguir, y de pronto, su verdad fluyó como un río desbordado, liberando emociones que hasta entonces habían estado contenidas. Pero mientras las palabras salían de su boca, Clara notó a su hermana cruzar los brazos, una expresión de escepticismo asomando en su rostro. La tensión palpable llenaba la habitación,
Y aunque Clara estaba decidida a avanzar, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La respuesta de su familia sería el siguiente obstáculo, uno que la empujaría a crecer aún más. En ese instante, Clara supo que se encontraría ante la necesidad de confrontar no solo la resistencia de sus seres queridos, sino también su propia valía y el significado de su viaje. Estaba realmente lista para lo que vendría. La incertidumbre y la adrenalina se entrelazaban como dos fuerzas opuestas, y mientras la conversación continuaba, el futuro parecía más incierto que nunca. Clara había abierto la puerta, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Sería capaz de soportar las tormentas que podían surgir del cambio? Clara continuó hablando, sintiendo que cada palabra la acercaba a sus seres queridos. Pero al mismo tiempo, una sombra de duda se cernía sobre ella. Su hermana Laura, con ese gesto cruzado de brazos, parecía surgir como un imponente murmullo de resistencia en el fondo de su mente. Las preocupaciones emergían veloces. ¿Podría su voz realmente cambiar la narrativa de sus vidas? Cada mirada la llenaba de valor y de miedo a la vez. Lo que quiero transmitirles, prosiguió Clara mientras hacía un esfuerzo por mantener su tono, es que todos enfrentamos luchas, y compartirlas no solo puede aliviarnos, sino que también puede acercarnos más. La sala se hizo densa, y el aire pesaba en su pecho. Reflexionó sobre lo que había aprendido con sus pacientes. Las historias compartidas creaban una conexión genuina y ofrecían una salida a los miedos internos. Pero tenía que hacer más que simplemente hablar. ¿Cómo podría utilizar este momento para ilustrar no solo su vulnerabilidad, sino el poder de la aceptación y la transformación? Una nota de ansiedad chisporroteó su mente mientras notó a su madre, quien parecía más concentrada en las reacciones de los demás que en las palabras de Clara. Esto la llevó a preguntarse si la autenticidad que había encontrado en el consultorio podría ser suficiente para desmantelar años de relaciones complejas con su familia. Clara se sintió como si curara una herida a través de una pamplona. La sanación, aunque difícil, siempre había sido posible, pero había que tener cuidado. Quiero que sepan que estoy aquí para apoyarlos, y que también necesito de su apoyo. Continuó, perdiéndose en la conexión emocional que había empezado a construir. Ella entendía que los lazos familiares podían transformarse a partir de la vulnerabilidad compartida. Cada historia que contaba ayudaba a despejar su mente y abrir un camino hacia la comprensión. Al compartir, encontró no solo la fuerza para continuar, sino también la esperanza de que su familia viera el valor en la honestidad. Sin embargo, cuando las respuestas comenzaron a fluir, la atmósfera se tornó tensa. Clara, interrumpió Laura, no pienso que todos tengan que abrirse como tú lo haces. No todos nuestros problemas se resuelven hablando de ellos. Las palabras fueron como un golpe contra su creciente confianza, y el resto de la familia fue un reflejo sombrío de esta disensión. La confrontación estaba lejos de ser la liberación que había esperado. Entiendo que sientes que es así, pero si no abrimos nuestras puertas, ¿qué esperanza tenemos de sanar? La mirada de Clara se mantuvo firme, pero su interior se debatía entre el deseo de reconocimiento y el miedo a su rechazo. La tensión inundó cada rincón del espacio. Al practicar la sinceridad y el coraje, Clara se dio cuenta de que sus acciones estaban dirigidas tanto a la aceptación de su familia como al propio compromiso que había hecho consigo misma. Se preguntó si estaba dispuesta a arriesgar este vínculo por un camino incierto, pero verdaderamente significativo. Al final de la reunión, la conversación terminó en una atmósfera cargada de cuestionamientos y silencios. Todos parecían estar absorbiendo aquella realidad relativa a su propio dolor. Clara se sintió exhausta, pero reconoció que había dado un paso valiente. Había intentado conectar, y aunque no había recibido la respuesta esperada, había comenzado un proceso que prometía transformar no solo sus relaciones, sino también su propia percepción de cómo el cambio comenzaba desde adentro. En medio de esa incertidumbre se asomó una nueva pregunta. ¿Sería capaz de encontrar la paz entre los cuestionamientos y la resistencia que había despertado? Una chispa de determinación surgiendo entre las dudas la impulsó a seguir.
Este sería solo el comienzo de su viaje hacia la verdadera conexión, un camino que aún le quedaba por descubrir. En el silencio que quedó en la mesa, Clara percibió una oportunidad oculta. Podía ser un canal de cambio, pero también una de las voces que necesitaban escuchar su propia verdad. Ante las dificultades que emergían de su propia revelación, Clara se hizo una promesa. No dejaría que la resistencia apagara su necesidad de ser sincera. Con cada respiración, sabía que debía prepararse para enfrentar no solo las reclamaciones de su familia, sino también sus propios miedos más profundos. Mientras la noche caía, su mente formulaba un nuevo dilema. ¿Cómo podrían esas conversaciones ser más constructivas en el futuro? ¿Podría encontrar el modo de convertir el conflicto en un espacio de aprendizaje mutuo? La respuesta se deslizó como un eco en su interior. Había mucho por descubrir y la jornada apenas comenzaba. Clara no pudo dormir esa noche. La tensión de la reunión reverberaba en su mente, y se encontró dándole vueltas a cada palabra, cada gesto. Se había arriesgado al abrir su corazón, y sin embargo, lo que había recibido era una mezcla de silencio y resistencia. La incertidumbre se hizo palpable. Esto no era solo una batalla con su familia, sino una lucha interna que la sacudía en lo más profundo. Mientras la luz del amanecer se filtraba por la ventana, Clara sacó su diario. Escribir había sido siempre un refugio. Al plasmar sus pensamientos, una claridad comenzaba a formarse. ¿Qué necesito realmente de esta conversación?, se preguntó a sí misma. Anotó los desafíos, el anhelo de conexión, y aquella voz en su cabeza que seguía repitiendo que no podía cambiar a los demás. Cada letra que trazaba parecía liberar un poco de la presión que la oprimía. Clara reconoció que en su deseo de provocar un cambio, había olvidado lo primordial, su propio crecimiento. Se preguntó por qué había esperado que su familia reaccionara de inmediato, como si la sanación fuese una tarea colectiva, en lugar de un proceso personal. Era cierto, necesitaba su apoyo, pero también debía entender que ese apoyo no se podía forzar. Ese día, se propuso explorar nuevos enfoques. La idea era simple. En lugar de exigir que su familia escuchara sus sentimientos, empezaría a cultivar su propia paz. Recordó una serie de técnicas que había compartido con sus pacientes: mindfulness, meditación y la escritura como forma de sanación. En su lugar de trabajo solía ver cómo estos métodos ayudaban a otros, pero nunca se había aplicado a sí misma de forma consistente. Clara empezó a dedicar algunos minutos por la mañana a meditar. En el silencio, comprendió que el cambio comenzaba dentro de ella. Mientras inhalaba y exhalaba, sintió cómo las preocupaciones se disipaban. La resistencia de su hermana y la incertidumbre de su madre comenzaron a perder peso. Se enfocó en la idea de que su voz, aunque temerosa, seguía siendo válida. No sería la única ruta hacia la sanación, pero sí era una. Inmediatamente sintió un impulso renovado de transformación. Sabía que, para inspirar a su familia, debía ser un ejemplo viviente de lo que significaba enfrentar el estrés y convertirlo en paz. Las palabras del pasado no habían sido en vano. Se trataba de un viaje mutuo. La lucha por convertirse en la persona que quería ser era una puerta que podía abrir no solo para sí misma, sino para ellos también. Así comenzó su rutina. Durante las siguientes semanas dedicó tiempo a meditar y escribir mientras reflexionaba sobre sus emociones. Cada sesión le ofrecía una revelación. Clara anotó cosas nuevas que le gustaría compartir con su familia, no como un imperativo, sino como invitaciones a explorar el camino de la paz que ella había comenzado a andar. Era momento de crear puentes, no muros. Sin embargo, una voz tenue la advertía. A pesar de sus pasos hacia adelante, el temor siempre estaría presente. ¿Qué pasaría si al compartir su nuevo enfoque, su familia aún no estaba lista para aceptarlo? Clara sabía que debía abordar este dilema con claridad. Se prometió que si las conversaciones continuaban fluyendo hacia la resistencia, estaba dispuesta a ajustar su enfoque nuevamente. Las muletas emocionales eran un lastre que debía soltar. La clave sería encontrar el equilibrio entre compartir su crecimiento
y dejar espacio para que su familia hiciera lo mismo. Visualizó entonces la próxima reunión familiar y planificó cómo integraría sus nuevas ideas. El desafío era claro: abrir el diálogo mientras se mantenía firme en su propia búsqueda de autenticidad. A medida que los días avanzaban, Clara empezó a sentir una mezcla de emoción y ansiedad por lo que estaba por venir. La próxima reunión podría ser un gran momento de descubrimiento, o podría ejercer más presión sobre las dinámicas familiares. La pregunta que resurgía con frecuencia ahora era: ¿cómo podía asegurarse de que su familia no solo escuchara, sino que también se sintiera cómoda, enfrascándose en su propio viaje de autodescubrimiento? Clara sabía que este desafío marcaría el rumbo de su conexión y su propio viaje. ¿Estaba lista para dar el siguiente paso? La posibilidad de una nueva conversación se cernía sobre ella como un rayo de esperanza, pero también como una prueba de su determinación. Mientras planeaba su próximo movimiento, Clara sintió que, independientemente de la resistencia familiar, había encontrado un nuevo norte en su búsqueda de paz interior. Una revelación emergió en su mente. Quizás el siguiente desafío no solo consistía en hablar, sino en crear espacios donde todos se sintieran en libertad de ser vulnerables. Con un corazón palpitante y manos temblorosas, se preparó para enfrentar a su familia nuevamente. Sin embargo, una nueva pregunta se hacía eco en su mente. ¿Sería capaz de guiar a su familia hacia un camino compartido de autodescubrimiento y conexión genuina? ¿O se quedaría atrapada en el miedo y la inseguridad? El momento de la verdad estaba a punto de llegar, y con ello, el potencial de la transformación. Clara sabía que la próxima reunión era crucial. Cada encuentro anterior había dejado huellas de dolor, pero esta vez se sentía decidida a crear un espacio diferente. Ejercer su voz era vital. Sin embargo, el eco de su anterior vulnerabilidad todavía resonaba en su mente. La resistencia de su familia podría presionar de nuevo sobre sus inseguridades. Sin embargo, si quería avanzar, debía estar dispuesta a enfrentar el miedo a la crítica, a la incomprensión. Durante días, elaboró una guía interna para ella misma, asegurándose de estar bien preparada. Imaginar lo que podía suceder la mantenía en un balanza de esperanza y ansiedad. Decidió comenzar la reunión con una visión compartida de lo que esperaban todos. No quería que la conversación girara en torno a acusaciones o resentimientos, sino en torno a la idea de crecimiento colectivo. Se dio cuenta de que debía ser como un faro, revelando caminos y mostrando que el viaje podía hacerse con amor y comprensión. En el espacio donde se reunirían, Clara visualizó un círculo de sillas, un entorno en el que todos pudieran sentirse incluidos y a gusto. Planificó poner algo simbólico en el centro, tal vez una vela, que representara la luz de sus intenciones. Esto podría ayudar a establecer un precedente, la meta de iluminar el diálogo, no de enternecerlo con viejos rencores. A medida que se aproximaba el día, el estrés se mezclaba con una creciente autoconfianza. Se sentía lista para enfrentar cualquier resistencia, con el conocimiento de que su crecimiento personal podría ser la clave para que otros también se abrieran. Descubrió que las herramientas de la meditación y el mindfulness, que había estado cultivando, le otorgaban la claridad necesaria para discernir cómo dirigir la conversación. De hecho, se sintió más enfocada y más en paz con sí misma, lista para escuchar activamente a su familia. Al fin y al cabo, la sanación no implicaba solo su voz, sino la posibilidad de crear un diálogo genuino. El día de la reunión finalmente llegó. Clara se despertó temprano, con el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos apresurados. Desayunó sin mucho apetito, concentrándose en su respiración, recordando la calma que había cultivado. Mientras se preparaba, reflexionó sobre las intenciones que llevaría a la reunión. El deseo de ser un espejo que pudiera reflejar lo que todos necesitaban ver en sí mismos. La llegada de su familia fue un torbellino de emociones. Cada abrazo, cada saludo, contenía tanto cariño como resistencia. Clara sintió cómo la presión aumentaba, pero mantuvo su postura abierta. Colocó la vela en la mesa y encendió la llama,
simbolizando la calidez que esperaba invitar a la conversación. Con voz temblorosa, pero determinada, comenzó a hablar, compartiendo su deseo de conectar con ellos de una manera más profunda, más auténtica. Sin embargo, a cada frase que pronunció, la atención parecía dividirse. Su hermana, por ejemplo, se mostraba visiblemente cerrada, mientras que su madre equilibraba su mirada entre desconcierto y rechazo. Clara notó cómo eso la afectaba emocionalmente. La incertidumbre la envolvió. Era evidente que no todos estaban listos para abrirse al cambio. Con frecuencia, su mente vagaba hacia la pregunta retórica de qué hacer si la conversación tomaba un rumbo negativo. Clara se preguntó si su valentía era suficiente para transitar este camino, o si, eventualmente, eso la llevaría al mismo tipo de dolor de encuentros previos. ¿Había realmente sentado las bases para una transformación significativa? ¿O simplemente había empezado una nueva pelea? Viendo las expresiones de su familia reflejadas en la llama de la vela, se apercibió de una verdad abrumadora. El camino hacia la conexión genuina es arduo y lleno de sombras. El deseo de ayudar a los demás, y a sí misma, podría no ser suficiente si sus seres queridos no estaban dispuestos a recorrer ese viaje a su lado. Mientras la tensión en la sala crecía, Clara se preguntó, ¿cómo podría renacer de esta experiencia sin perder su esencia? Era el momento de decisión, la posibilidad de redirigir la conversación hacia un entendimiento mutuo. Pero el temor la asediaba, las palabras quedaban atoradas en su garganta, mientras aquella pregunta crucial resonaba en su mente. ¿Sería capaz de transformar su vulnerabilidad en una herramienta de conexión? ¿O se vería atrapada en la misma incertidumbre que había perdido su confianza? El momento de la verdad pendía sobre ellos, desafiado por el riesgo de perderse en el laberinto familiar una vez más. Clara sintió que todo estaba en juego, y que el desarrollo de su propia autenticidad dependía de su capacidad para gestionar esa tensión. En un instante se dio cuenta de que este nuevo paso requería no solo valentía, sino un acto de amor hacia sí misma y hacia su familia, históricamente resistente o renovadoramente flexible. El desenlace se aproximaba, y con él, las consecuencias de las decisiones que estaban a punto de tomar. Clara se sentó en la mesa, sintiendo como el tiempo se ralentizaba a su alrededor. Observó las caras de su familia, los gestos inquietos, los brazos cruzados. El ambiente estaba cargado, como una tormenta a punto de desatarse. Su mente se movía de un lado a otro, entre el deseo de ser escuchada y el temor a ser rechazada. Pero había un cambio en ella, una determinación que palpitaba desde lo más profundo. Decidió que, en vez de seguir con su discurso planificado, lo que necesitaba era algo más genuino. Un giro espontáneo, que los llevara más allá de la superficie. Así, hizo una pausa y miró a su madre. Había sido una pieza fundamental en su vida, pero también la fuente de muchas de sus inseguridades. En un susurro, le preguntó, ¿qué es lo que más te preocupa de nosotros? Dejando que la pregunta flotara en el aire. La reacción de su madre fue instantánea. Las manos se deshicieron de su agarre tenso. Sus ojos se abrieron un poco más. Con un hilo de voz, comenzó a relatar sus miedos. Y Clara comprendió que esa era la clave. Esa vulnerabilidad compartida podía ser el puente hacia una conversación más significativa. Mientras su madre hablaba, Clara se sintió transportada a un lugar donde la empatía podía sanar. Aquí era donde empezaba el verdadero crecimiento. Se dio cuenta de que no solo quería ser escuchada, también necesitaba ejercer la habilidad de escuchar. Fue entonces cuando su hermana, aún distante, interrumpió. Había una chispa de desafío en sus ojos, un rastro de resentimiento que no había desaparecido. ¿Y qué hay de ti, Clara? Solo hablas de nosotras. ¿Qué pasa contigo?, cuestionó. Esa pregunta la golpeó, pero no como una ofensiva. Más bien, le permitió poner en perspectiva su giro hacia la conversación. Era cierto, Clara siempre se había puesto al servicio de los demás, olvidando a menudo su propio viaje. En ese momento, la combinación del desafío y su deseo de autenticidad se entrelazaron. Clara respiró hondo,
y reveló sus propias inseguridades, sus luchas y descubrimientos. Se permitió hablar desde el corazón, y no desde el miedo. La llama de la vela titiló, quizás como símbolo de sus emociones a flor de piel. Había decisiones que habían marcado su vida, el trabajo arduo que había realizado en su propio desarrollo personal. Expresó cómo había estado trabajando en sus debilidades, y cómo cada lucha emocional había sembrado una semilla de crecimiento. Su hermana, antes distante, pareció interesarse por lo que Clara compartía. Al escucharla, la tensión en el ambiente comenzó a disiparse, los muros comenzaron a desmoronarse lentamente. Entendió que su auténtica vulnerabilidad podría ser su arma más poderosa. Los secretos del estrés que una vez la dominaron se estaban transformando en paz y conexión a través de esta apertura. Había en ella una creciente resplandecencia, una energía renovadora que parecía contagiar a los demás. Pero, en el fondo, el temor persistía. ¿Podría el resto de su familia asumir esa vulnerabilidad? ¿O seguirían atrapados en su resistencia? Mientras su madre recuperaba el aliento de la conversación, Clara sintió un renovado sentido de propósito. Su viaje hacia la verdad no solo la afectaba a ella, era un camino que debía recorrer con todos ellos. Pero aún había algo en el aire, una pregunta que flotaba en su mente. ¿Cuánto estaría dispuesta a revelar? ¿Y cómo reaccionarían finalmente sus seres queridos cuando comenzaran a confrontar sus propias sombras? El ambiente cambió sutilmente. A medida que las palabras fluyeron, Clara, sin darse cuenta, estaba dejando al descubierto no solo sus inseguridades, sino también la fuerza que había cultivado. El camino hacia la conexión genuina estaba abierto, pero la dirección que tomaría dependía de decisiones que ahora parecían inminentes. ¿Continuarían cruzando el umbral de la vulnerabilidad como familia? ¿O se quedarían atascados en el mismo patrón de antes? La próxima respuesta podría significar todo para ellos. Clara sintió cómo la conversación avanzaba, y cada palabra parecía llevarla más lejos de la inseguridad que siempre había definido su papel en la familia. La voz de su madre, que había empezado temblorosa, se tornaba más firme a medida que compartía las preocupaciones que le agobiaban. La valentía de su madre provocaba un efecto dominó. Clara se sintió impulsada a profundizar aún más en su propio viaje. Durante años viví con miedo del fracaso. Siempre creí que debía ser perfecta, confesó Clara, mirando a su madre a los ojos. La verdad desgarradora resonó en la habitación. Pero esa búsqueda de perfección solo me llevó a sentirme agotada y desconectada de lo que realmente soy. A medida que hablaba, se dio cuenta de que las palabras estaban liberando algo dentro de ella. Cada UMP que dejaba escapar parecía desprenderse de una carga emocional acumulada. Su hermana, que había permanecido en silencio durante un tiempo, se inclinó hacia adelante interesada. Era un signo, una invitación a seguir explorando no solo su propia vida, sino también las dinámicas que habían mantenido a su familia en una especie de impasse. Pero el desafío personal iba más allá de hablar. Se trataba de actuar. Clara pensó en cómo la vulnerabilidad no era suficiente si no iba acompañada de acciones tangibles. Era el momento de convertir esa conversación en un cambio real en su vida. Se visualizó practicando la compasión no solo hacia su madre y su hermana, sino hacia sí misma. Siempre había sido su peor crítica. Es momento de dejar ir el perfeccionismo y abrazar la autenticidad, pensó con determinación. Esa idea comenzó a estructurarse en su mente como un plan. ¿Cómo podría aplicar esos secretos de transformación en su vida diaria? Empezó por anotar en su mente las estrategias que había aprendido en su proceso de crecimiento personal. El primer secreto era la autocompasión. Había leído que ofrecerse a sí misma la misma amabilidad que se le brindaría a un amigo era esencial. Clara se comprometió a practicarlo constantemente, a ser su mejor aliada, en lugar de su enemiga. El segundo, establecer límites saludables. Había dejado que las expectativas ajenas moldearan su vida demasiado tiempo, y ahora era crucial rediseñar esas fronteras. Tan pronto como Clara comenzó a estructurar esos principios, sintió un impulso renovador en su interior.
una especie de alivio que acompañaba la certeza de que su esfuerzo hacia el autodescubrimiento no era solo para ella, sino también para su familia. Justo cuando el ambiente en la habitación parecía asimilar la nueva energía que había traído, una tensión palpable volvió a instalarse cuando su hermana rompió el silencio. ¿Y cómo podemos cambiar si tú misma no tienes claro hacia dónde vas? La crítica era incisiva. Clara sintió un escalofrío, pero también un destello de desafío. Era el momento de enfrentar no solo las sombras de su familia, sino también las suyas propias. Un vórtice de emociones empezó a girar en su interior. Clara sabía que no habría vuelta atrás. El camino hacia la verdad y la vulnerabilidad era complejo, pero había encontrado en él un propósito que resonaba profundamente. Miró a su hermana, y en ese instante, supo que su propia lucha no había hecho más que comenzar. Quizás hablar de sus enseñanzas y secretos no solo solidificaría su determinación, sino que también serviría de inspiración para aquellos que la rodeaban. Quizás no tengo todas las respuestas, comenzó Clara, pero tengo algunos secretos que creo que pueden guiarnos a todos. ¿Qué tal si construimos juntos un nuevo camino? La pregunta flotó en el aire y, con ella, un nuevo nivel de incertidumbre pero también de esperanza. Clara se aventuró a pensar que, solo al enfrentar el temor de no ser suficiente, finalmente podría descubrir la paz que tanto anhelaba. La siguiente parte de su viaje parecía más desafiante, pero también más emocionante porque sería necesariamente un colectivo. ¿Estaban listos para el desafío que se avecinaba? Clara sintió como su pulso se aceleraba ante la respuesta de su hermana. Esa simple pregunta, aunque desafiante, le brindaba la oportunidad que tanto deseaba. La de definir su propio rumbo. La inseguridad que había sentido durante años estaba empezando a desvanecerse. No vine hasta aquí para rendirme, pensó firmemente. No podía permitir que la incertidumbre la paralizara. Para afianzar su determinación, decidió dividir su camino en pequeños pasos. Eso siempre le había parecido menos abrumador. La autocompasión sería su primer anclaje. Había leído que la fuente de la verdadera resiliencia era el amor propio. Y el amor propio comenzaba en el momento en que uno se concede el perdón. Clara cerró los ojos por un momento e imaginó, en aquel instante, abrazarse con compasión. Me perdono por no ser perfecta, se dijo en voz baja, sintiendo con cada sílaba una liberación abrumadora. Luego, se recordó a sí misma que el perfeccionismo había sido una cárcel invisible, a la que ella misma había echado la llave. El segundo paso sería establecer límites. Clara sabía que había situaciones y personas que drenan su energía. Había sido siempre la que cedía ante las expectativas ajenas, logrando así un vacío emocional que ahora debía rellenar. Pensó en sus amigos, en cómo a menudo asumía responsabilidades que no le correspondían. Establecer límites saludables no era un acto de egoísmo, simplemente era una necesidad para empezar a cuidarse. Mientras visualizaba esos límites, notó que una chispa de claridad invadía su mente. Se dio cuenta de que era el momento de redefinir sus relaciones, tanto personales como profesionales. Ya no se dejaría envolver por compromisos que la desgastaran sin justificación. Su valor y su tiempo eran preciosos. Después de planear estos dos principios fundamentales, su atención volvió a su madre y su hermana. La idea de compartir estos secretos se fue intensificando claramente en su mente. Pero podría haber más que solo autocompasión y límites. Clara había leído sobre la importancia de conectar con la esencia que cada persona lleva dentro, un poder que podía cambiar no solo su vida, sino también la de su familia. Decidió que habría otro principio: la autenticidad. Había pasado tanto tiempo escondiendo su verdadera voz que, al enfrentar sus miedos, era vital que también comenzara a hablar con honestidad. Las cosas no siempre serán fáciles, pero este es un camino que vale la pena explorar, dijo mirando a su hermana a los ojos, desafiando la tensión de la crítica anterior. La vulnerabilidad no era solo su lucha, sino una oportunidad de conexión. Finalmente, el cuarto paso sería la práctica del desapego. Aprender a zambullirse en la vida sin el peso de las expectativas,
de resultar siempre ganadora. Este principio parecía desafiante, pero se dio cuenta de que podía encontrar paz en el proceso, no solo en el resultado. Mientras Clara se sumergía en sus reflexiones, su hermana la miraba con nuevos ojos, al igual que su madre. El diálogo queriendo nacer llenaba de vida la habitación. Estas ideas formarían los nuevos pilares de su vida y, por primera vez, se sentía verdaderamente motivada por el deseo de romper con los patrones de la inseguridad familiar. Si decidimos avanzar, debemos hacerlo juntas, aceptando también nuestros errores y tradiciones, sugirió Clara, sintiendo la vibrante energía en el aire. Quería que su familia comprendiera que el cambio no tenía que ser algo aterrador, sino un viaje hacia el descubrimiento personal. Con manera pausada, Clara se sintió impulsada a proseguir, a encender aquellas conversaciones que siempre había temido tener. Ahora, por primera vez, podría preguntar, ¿qué sienten ustedes respecto a las expectativas que nos imponemos? El silencio que siguió fue profundo, cargado de posibilidades. Clara no solo sentía que su familia escuchaba, sino que se estaba generando una alquimia especial entre ellos. Era un momento decisivo, pero el eco de la incertidumbre aún resonaba en su mente. La verdadera prueba comenzaba ahora. ¿Cómo enfrentarían juntas sus verdades ocultas? El futuro prometía cambios significativos, pero también el temor de las revelaciones que podrían salir a la luz. Clara se preguntó, ¿estaban listos para develar los secretos que habían mantenido oculta su familia durante tanto tiempo? Clara nunca olvidaría aquel día en que su vida dio un giro definitivo. Tras semanas de ir y venir entre el miedo y la vulnerabilidad, finalmente se sintió lista para enfrentar a su familia y arrojar luz sobre el camino que había comenzado a forjar. La flamante conexión que había cultivado con su madre y hermana se convertiría en la base para una conversación profunda, un diálogo que podría cambiar el rumbo de sus relaciones. La reunión comenzó con un aire electrizante. Clara, en un intento por llevar una atmósfera de paz, encendió una vela en el centro de la mesa y expresó su deseo de compartir sus aprendizajes. Con cada palabra que salía de su boca, el peso que llevaba en su pecho parecía desvanecerse, otorgándole una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Ella habló sobre su lucha interna, cómo había desfallecido bajo el peso del perfeccionismo, y cómo había aprendido a practicar la autocompasión. Su hermana, al principio distante y escéptica, empezó a mostrar señales de apertura. A medida que Clara compartía sus secretos, notó que el ambiente en la sala se tornaba más ligero. Laura la miró con nuevos ojos, y en ese instante, Clara supo que estaba rompiendo las cadenas de sus viejas dinámicas familiares. Era un momento de transformación. Las defensas se desmoronaban y la vulnerabilidad comenzaba a florecer. Es tiempo de dejar atrás ese perfeccionismo, continuó Clara. No se trata de ser perfectas, sino de ser auténticas. La vida es un viaje lleno de imperfecciones, y cada una de nosotras merece el derecho a explorarla sin temor a ser juzgadas. Su voz, ahora fuerte y clara, resonó en la habitación, tocando los corazones de su madre y hermana. La conversación se tornó en una danza de emociones y descubrimientos, cada una compartiendo sus luchas y anhelos. La vulnerabilidad se convirtió en un hilo invisible que entrelazaba sus historias, haciendo que las sombras del pasado se dispersaran lentamente. Clara entendió que su evolución había sido un viaje de autoconocimiento, que no solo la había transformado a ella, sino que al abrir su corazón, había permitido que su familia también comenzara a explorar su autenticidad. Es fundamental que hablemos de nuestras expectativas, sugirió Clara, mirando a ambas con ternura. Deseo que comprendamos que cada una tiene su propio camino, y que al compartirlo, podemos sanar juntas. La mesa se convirtió en un refugio donde las verdades comenzaron a fluir. Con cada relato, sentía el eco de las palabras de su abuela resonar en su mente, como un recordatorio del poder ancestral que posee la vulnerabilidad. Las preguntas que antes parecían amenazantes, ahora se transformaban en ventanas hacia la comprensión. ¿Cómo podemos apoyarnos unas a otras en este camino?, preguntó Laura,
sintiendo que su propia resistencia empezaba a debilitarse. Clara sintió cómo la conexión que aspiraba a cultivar se estaba forjando en el calor de esa conversación. Era un paso audaz hacia un nuevo tipo de relación, uno que se construía sobre el amor, la compasión y la aceptación. Cada palabra, cada emoción intercambiada era un ladrillo en la edificación de nuevas bases familiares. Clara descubrió que el acto de compartir su viaje no solo la había liberado de su carga emocional, sino que había inspirado a su madre y hermana a hacer lo mismo. La vulnerabilidad se convirtió en un canal de transformación, donde cada historia contada abría la puerta a nuevas perspectivas. Al final de esa mágica reunión, Clara se sintió realizada. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez era un eco de satisfacción, no de ansiedad. Había logrado lo que se propuso. La conexión y la autenticidad eran ahora los pilares de su relación familiar. En lugar de perderse en el caos, Clara había encontrado el camino hacia la paz. Había recorrido un largo camino hacia la transformación. Clara se dio cuenta de que ya no era la misma mujer que había comenzado este viaje. La luz del entendimiento y la sanación brillaba en ella con una claridad renovada. Su deseo de compartir no solo había aportado a su propio proceso de curación, sino que también había sembrado nuevas semillas de crecimiento en su familia. Clara se levantó de la mesa y miró a su madre y hermana con una sonrisa tranquila. Esa noche marcaba un nuevo inicio. Con la confianza sólida que había cultivado y el reconocimiento de su crecimiento personal, Clara supo que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La paz no era solo un destino, sino un compañero de vida que había decidido abrazar. Estaba lista para llevar ese mensaje al mundo, decidida a ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la paz en sus vidas. Ahora, el momento es para ustedes. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.